¿Crees que esa elegante camisa morada te convierte en el rey viejo? La voz del oficial Dean Cutler es un siseo venenoso, cargado de condescendencia, momentos antes de que su puño le impacte la cara al viejo. ¡Crack! El repugnante sonido de un nudillo contra un pómulo rasga el tranquilo aire de la tarde en Summit Creek Estates. Samuel Vance, de 72 años, retrocede tambaleándose. Una constelación de sangre carmesí brillante florece sobre el púrpura real de su camisa de seda italiana. Este es mi lugar. Cutler gruñe, sacudiendo la mano mientras los vecinos observan horrorizados, con sus celulares ya grabando. No puedes responderme. No puedes existir aquí. No tiene ni idea de que el hombre al que acaba de agredir es Samuel Vance, un juez federal jubilado, y, lo que es más importante, el padre del único hombre del estado que podría borrarlo de la existencia con una sola llamada, el fiscal general David Vance. ¿Qué pasa cuando un policía, ebrio de poder, golpea al padre del abogado más poderoso del estado? ¿Desde dónde lo ves? Dale a me gusta y suscríbete para ver Justicia Fría. El sol de una tarde de martes proyectaba un cálido resplandor dorado sobre los cuidados jardines de Summit Creek Estates. Era un barrio construido sobre el tranquilo bullicio de la riqueza. Un santuario de mansiones de ladrillo meticulosamente elaboradas y arces japoneses esculpidos, donde el sonido más fuerte solía ser el cortés sonido de un sedán eléctrico de lujo. Para Samuel Vance, se suponía que sería un remanso de paz. Tras 4 décadas en la magistratura federal, una vida dedicada a descifrar las complejidades del derecho y las fallas humanas, la jubilación era un país desconocido que apenas comenzaba a explorar. A sus 72 años, era un hombre de principios y de una sólida formación. Su postura seguía tan erguida como el día en que se graduó de Derecho, su mente aún un instrumento de lógica afinado. La misión de hoy era sencilla: conocer el barrio. Conducía con la gracia pausada de quien ya no se regía por el reloj. Su coche, un Lincoln Continental azul marino intenso de 1995, era una reliquia de otra época. Una nave de cromo pulido y cuero afelpado que flotaba sobre el asfalto. Desentonaba entre los Teslas y los Range Rovers, pero Samuel lo apreciaba. Era un coche diseñado para la comodidad, no para la velocidad, para la contemplación, no para la agresividad. A la siestina. Se había mudado a la casa de huéspedes de su hijo hacía apenas una semana. Una estructura amplia y moderna de cristal y acero que contrastaba marcadamente con sus gustos clásicos. David, su hijo, había insistido. «Estás jubilado, papá. Se acabó el traqueteo en esa casa vieja y enorme. Ven a vivir con nosotros. Déjanos cuidarte para variar». El trabajo de David era exigente. Un torbellino de ruedas de prensa y litigios de alto riesgo que le dejaban poco tiempo para la familia. Y esta era su manera de acortar esa distancia. Sam llevaba una camisa del color del cielo crepuscular, un morado rey intenso, tejida en seda italiana. Fue un regalo de David, un toque de vitalidad que contrastaba con su vestuario, por lo demás conservador. Se sentía bien en su piel. Un pequeño lujo en una vida que durante mucho tiempo había priorizado el deber sobre la indulgencia. Al girar hacia la prístina extensión arbolada de Crestview Drive, su teléfono vibró en la consola central. Miró la pantalla, la consulta de su cardiólogo. No podía perdérselo. Con un movimiento fluido y experto, puso la señal de giro y detuvo el Lincoln junto a la acera. La larga carrocería del coche se posó suavemente contra el granito. El lugar estaba vacío, sin señalizar y bien apartado de cualquier entrada o intersección. Un lugar perfectamente legal y considerado para detenerse. Respondió la llamada. Hablaba Samuel Vance. La noticia era buena. Los resultados de su última prueba de esfuerzo fueron excelentes. «Lo que sea que esté haciendo en su jubilación, señor», dijo la enfermera alegremente. «Siga haciéndolo». Una oleada de alivio lo invadió. Sonrió. Una expresión genuinamente cálida suavizó las líneas severas de su rostro. Estaba sano. Estaba con su familia. El futuro,
Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un camino abierto. Agradeció a la enfermera y colgó, permitiéndose un momento para simplemente respirar el dulce aroma floral del costoso jardín del vecindario. Fue en ese instante de tranquila contemplación que una sombra se posó sobre su coche. Miró por el retrovisor. Una patrulla policial, la unidad 7 de Charlie, se había detenido justo detrás de él, tan cerca que su pesada barra de acero casi le rozaba el parachoques. Las luces largas de la patrulla se encendieron, un resplandor cegador y agresivo que llenó su retrovisor y opacó el agradable sol de la tarde. La puerta del conductor se abrió de golpe. Un hombre con un impecable uniforme azul salió, e incluso desde la distancia, Samuel pudo sentir las oleadas de hostilidad que emanaban de él como el calor del pavimento. El santuario, al parecer, tenía una serpiente. El oficial Dean Cutler, con placa número 729, consideraba Crest View Drive su territorio personal. A sus 38 años, era un hombre ceñido con un uniforme que parecía una talla demasiado pequeña para su corpulenta complexión de gimnasio. Se movía con paso firme, una manifestación física de su resentimiento. Summit Creek Estates era una paradoja para él. Resentía la riqueza sin esfuerzo de los residentes, pero protegía el vecindario con un celo feroz y propietario. Era su reino de calles tranquilas y mansiones imponentes, y él era su rey indiscutible y a menudo invisible. Su compañero, el oficial Chris Riley, era una década más joven. Apenas llevaba un año egresado de la academia. Riley aún conservaba el aspecto de un hombre que creía en la misión de proteger y servir. Estaba sentado en el asiento del copiloto, con la postura tensa, observando en silencio el temperamento volátil de su socio principal. Había aprendido rápidamente que, en el turno de Cutler, la ley era lo que Cutler decidiera en cada momento. El lugar donde estaba estacionado el Lincoln Continental era, en la mente de Cutler, su sala del trono. Era un tramo de acera sin señalizar con una vista perfecta de la intersección, a la sombra de un gran roble. No era un lugar de descanso oficial, pero era suyo. Era donde almorzaba, donde tomaba sus descansos no autorizados de 10 minutos, donde sentía el satisfactorio peso de su autoridad sobre las silenciosas casas multimillonarias. Ver a Lincoln azul oscuro sentado allí no era un problema de tráfico menor. Era una afrenta personal. Era un campesino sentado en el trono del rey. ¿Podrías mirar a este tipo?, refunfuñó Cutler, con las palabras como un gruñido bajo en su pecho. Cree que puede estacionar el bote de su abuelo donde quiera. Riley lo miró. No está bloqueando nada, Dean. Es un lugar legal. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Una defensa reflexiva del reglamento que había pasado un año memorizando. Cutler le lanzó una mirada que podría cortar la leche. Es mi lugar, Riley. Esa es la única ley que importa ahora mismo. Así es como empieza. Si les dejas tomar un centímetro, se apoderan de toda la maldita calle. Hay que recordarles quién manda. La combinación de factores fue la tormenta perfecta para los prejuicios de Cutler. Un coche viejo y caro que sugería riqueza inmerecida. Un conductor negro en un barrio 95% blanco. La transgresión máxima, que existía en un espacio que Cutler había reclamado como suyo. Iba a dar ejemplo con este hombre. No solo iba a dar una advertencia. Iba a dar una lección. Puso la patrulla en modo de estacionamiento, con la transmisión rugiendo en señal de protesta. No se molestó en usar la sirena ni el altavoz. Esas eran herramientas del trabajo policial oficial. Esto era personal. Salió del coche, dando un portazo tan fuerte que hizo volar a un pájaro en el roble cercano. Se dirigió al Lincoln, con la mano apoyada despreocupadamente en la culata de su Glock, un gesto de intimidación practicada. El sol se reflejaba en sus gafas de aviador, ocultando sus ojos, pero no la mueca de desprecio que le torcía los labios. Vio al anciano al volante, vio la camisa morada ridículamente brillante, y su desprecio se consolidó en una resolución fría y firme. Este hombre estaba a punto de tener el peor día de su jubilación. En lugar de un golpecito cortés en el cristal,
Los nudillos del oficial Cutler golpearon con fuerza la ventanilla del conductor del Lincoln. ¡Bang! ¡Bang! Era un sonido percusivo y exigente, diseñado para sobresaltar e intimidar. Samuel Vance, sin embargo, no era un hombre que se asustara fácilmente. Se había enfrentado a asesinos en su sala, hombres cuya mirada reflejaba una vacuidad auténtica y aterradora. Este oficial furioso era solo un matón con placa. Presionó el botón, y la pesada ventana descendió con un suave ruido mecánico. ¿Hay algún problema, agente?, preguntó Samuel con voz tranquila y serena. El barítono profundo y mesurado de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Tiene un gran problema», espetó Cutler, inclinándose, invadiendo el espacio de Samuel. Su aliento olía a café rancio y a agresión. «Está estacionado en mi lugar». Samuel frunció ligeramente el ceño. Miró a su alrededor fijándose en la acera, el césped, la ausencia total de señalización. ¿Su lugar?, repitió con un dejo de genuina confusión en la voz. Agente, con el debido respeto, esta parece ser una calle pública y un espacio de estacionamiento legal. No veo ninguna boca de incendios, ni entrada ni señales que indiquen restricciones. No estaba discutiendo. Estaba exponiendo los hechos como lo haría en un tribunal. Para Cutler, esta refutación tranquila y lógica fue como una cerilla encendida en un charco de gasolina. El viejo no solo estaba estacionando allí, estaba cuestionando su autoridad. Estaba respondiendo. «Yo soy la señal», gruñó Cutler. «Ahora déjame ver tu licencia y matrícula». Samuel mantuvo la compostura. Toda una vida de disciplina entró en acción. Nunca dejes que te vean sudar. Buscó lenta y deliberadamente la guantera. Sus movimientos eran suaves y no amenazantes. Recuperó el folio encuadernado en cuero que contenía sus documentos y los extendió por la ventanilla. Cutler se los arrebató de la mano. Miró el nombre en la licencia de conducir. Samuel Aaron Vance. El nombre no le decía nada. Estaba más interesado en la dirección, que correspondía a una casa en una zona diferente y menos próspera del estado. Aún sin actualizar. «Ni siquiera vives aquí», dijo Cutler, con la voz cargada de acusación. «¿Qué estás haciendo, Colsing?» «¿El vecindario? Buscando paquetes para robar». La acusación era tan absurda, tan descaradamente prejuiciosa, que Samuel casi se rió. En cambio, simplemente respondió. «Estoy visitando a mi hijo. Me acabo de mudar a su casa de huéspedes calle abajo». En la patrulla, el agente Riley se removió incómodo. Podía ver que la situación estaba escalando por nada. Presionó el micrófono. «7 Charlie, pidámosle que se vaya. Dean, no vale la pena el papeleo». Cutler lo ignoró por completo. Estaba enfrascado en una batalla de voluntades. Le devolvió los documentos a Samuel. «Me da igual que visites al maldito papa. Conmigo no hablas de leyes. Viejo. ¿Crees que porque vas en un coche de lujo y llevas una camisa de $500, estás por encima de las reglas? No. Ahora estás en mi mundo». Samuel recuperó sus documentos. Su paciencia empezaba a flaquear. Pero su control era absoluto. Había lidiado con abogados agresivos y testigos arrogantes durante 40 años. Sabía cómo calmar la situación. «Agente, le pido disculpas si he causado alguna molestia. Estaba en una llamada médica importante. Con gusto me iré». Extendió la mano hacia la palanca de cambios. Las manos de Cutler se dispararon y cerraron la puerta del coche, manteniéndola cerrada. «No irás a ningún lado hasta que yo te diga que vas a algún sitio. Ahora, sal del vehículo». Ya no era una petición. Era una orden ilegal. Una orden dada sin causa probable, respaldada solo por la amenaza de violencia. La tarde ya no era dorada. Se había vuelto fea y peligrosa. La orden flotaba en el aire, un flagrante abuso de poder. «Salga del vehículo». Samuel Vance conocía sus derechos con la misma certeza que conocía su propio nombre. Sabía que era una orden ilegal. Podía negarse,
Podía discutir los detalles de Terry contra Ohio. Podía convertir esto en un debate legal a un costado del camino. Pero miró el rostro del oficial Cutler. Vio las venas abultadas en su grueso cuello, el tic en su mandíbula, e hizo un cálculo frío y duro. Ya no se trataba de la ley. Cutler había trascendido la razón. Se trataba de dominio. Una confrontación física era ahora inevitable. Y Samuel, un hombre de intelecto, no de puños, sabía que debía controlar la narrativa de esa confrontación. No le daría a Cutler la excusa de resistirse lentamente con los movimientos deliberados, de quien demuestra que no tiene nada que ocultar. Samuel se desabrochó el cinturón de seguridad. «¿Cómo desee, agente?», dijo en un murmullo bajo y resignado. Empujó la pesada puerta, lo que obligó a Cutler a retroceder un paso. Extendió las piernas y se puso de pie, alcanzando su altura de unos 85, lo que sorprendió un poco a la gente. Era viejo, pero no frágil. Se mantuvo erguido, con las manos relajadas a los costados, y su postura irradiaba una serena dignidad que pareció enfurecer aún más a Cutler. Los vecinos lo observaban. Una mujer que paseaba a su perro se había detenido a 15 metros de distancia. Un hombre que regaba sus rosas premiadas había cerrado la manguera. Las cámaras de los celulares estaban alzadas, pequeños rectángulos negros brillando al sol. Esto ya no era una disputa privada. Era un espectáculo público, y Cutler era el protagonista. «¿Te crees muy inteligente, abuelo?», preguntó Cutler con desdén, invadiendo el espacio personal de Samuel. El aire crepitaba de tensión. «¿Crees que puedes venir a mi pueblo y hacer lo que quieras?». «¿Ahora este también es mi pueblo?», respondió Samuel con serenidad, sin pestañear ante la mirada fulminante del oficial. «Y yo no estaba haciendo nada malo». Fue la gota que colmó el vaso. La simple e innegable verdad de esa afirmación quebró algo dentro de Cutler. Su autoridad, cimentada sobre el miedo y la intimidación, había sido desafiada por la serena lógica de un anciano con camisa morada. Su rabia, una fuerza ardiente y cegadora, tomó el control total. «Te enseñaré lo que está mal», siseó Cutler entre dientes. Extendió la mano y agarró con fuerza la camisa de seda de Samuel, tirándolo hacia adelante, desequilibrándolo. La delicada tela se tensó. El sonido de los hilos al rasgarse apenas se oía por encima de los gruñidos de Cutler. Retiró la mano derecha. Fue un puñetazo torpe y premeditado, impulsado por la furia, no por la técnica. ¿En otra vida? Samuel podría haberlo visto venir. Podría haberse movido, pero tomó una decisión. Se mantuvo firme. Recibió el golpe. ¡Crack! El sonido fue repugnantemente fuerte. Un impacto húmedo y seco resonó en el césped bien cuidado. Un nudillo impactó contra el hueso. La cabeza de Samuel se ladeó violentamente. Un chorro de sangre roja y brillante brotó de su labio partido, dibujando un patrón abstracto y macabro en el pecho de su camisa de seda morada. El contraste era aterrador y fascinante. Se tambaleó hacia atrás. Le fallaron las piernas, pero no cayó. Se apoyó en el guardabarros pulido de su Lincoln y el mundo le dio vueltas por un instante. Sentía un sabor a cobre y dolor. Un dolor profundo y punzante le estalló en el pómulo. Sacudió la cabeza una vez para despejarse, y lenta y deliberadamente se giró para encarar a su atacante. Escupió un chorro de sangre sobre la hierba verde inmaculada. Cutler permaneció allí, respirando con dificultad, con el puño aún cerrado, agitando la mano. Había esperado que el anciano se desplomara. El hecho de que todavía estuviera de pie, mirándolo con esos ojos claros e inquebrantables, lo desconcertó. Por un instante, una punzada de miedo atravesó su ira. ¿Qué acababa de hacer? La imagen quedó grabada en la mente de todos los que lo observaban, tanto en la calle como a través de las crecientes pantallas de los teléfonos. El hombre mayor y digno, con la camisa vibrante manchada de sangre, se mantenía firme mientras el agente uniformado jadeaba como un animal. El ataque había roto la paz de la tarde, pero también había consolidado los roles de víctima y agresor sin lugar a dudas.
El agente Cutler, al ver las cámaras de los teléfonos y los rostros de asombro de los residentes, se dio cuenta de su error táctico. No solo había agredido a un hombre, sino que lo había hecho delante de una docena de testigos. El pánico empezó a ahogar su adrenalina. Tenía que recuperar el control de la historia, y rápido. La única manera de hacerlo era justificar retroactivamente la violencia. «¡Está arrestado!», gritó Cutler, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado estridente. «Agresión a un agente, resistencia al arresto». Se abalanzó sobre Samuel, agarrándolo por los brazos para retorcerlos tras su espalda. Samuel no se resistió. No ofreció resistencia. Permitió que le retiraran los brazos en un ángulo doloroso, con la mente fría y despejada. El dolor físico era secundario. El registro legal que se estaba creando era lo principal. «¡Oficial Riley! ¡Venga y ayúdeme!», ladró Cutler. El oficial Chris Riley salió tambaleándose del asiento del copiloto, pálido y con los ojos abiertos por la sorpresa. Había visto peleas de bar y disputas domésticas, pero nunca había visto a su compañero, un policía jurado, darle un puñetazo a un hombre mayor y tranquilo por un lugar de estacionamiento. Esto estaba mal. Cada fibra de su ser gritaba que esto estaba mal. «Dean, ¿qué haces?», tartamudeó Riley, con la voz apenas un susurro. «No te tocó. Estaba adoptando una pose. Se estaba preparando para pelear». Cutler mintió. Las palabras le salieron con facilidad. «Ahora espósalo antes de que lastime a alguien». Empujó a Samuel contra el lateral del Lincoln, con la cara pegada al cálido cristal de la ventanilla. Riley, atrapado entre su conciencia y la orden directa de su oficial superior, dudó un instante fatal. Cutler lo fulminó con la mirada. «Ahora, Riley». Con manos temblorosas, Riley se desabrochó las esposas. Al acercarse, Samuel giró ligeramente la cabeza. Su voz, cargada de sangre, era firme como una roca. «Oficial Riley», dijo, asegurándose de usar el nombre del novato. «Anote la hora. Son las 2:42 p.m. Tenga en cuenta que su compañero, el agente Cutler, me golpeó sin provocación antes de iniciar este arresto. Eres testigo, hijo. No te conviertas en cómplice». Las palabras impactaron a Riley como un golpe físico. Cómplice. La palabra resonó en su cabeza. Miró del labio sangrante de Samuel al rostro furioso de Cutler. Tomó su decisión. Fue la decisión de un cobarde. Le puso las frías esposas de acero en las muñecas a Samuel, ajustándolas un poco más de la cuenta, tal como le gustaba a Cutler. El metal se clavó en la fina piel de las muñecas de Samuel. «Hazlo, hijo», repitió Samuel, con la voz cargada de una extraña decepción paternal. «Sigue tus órdenes. Completa el registro». Cutler empujó a Samuel hacia la parte trasera del coche patrulla. Vio a la señora Gable, la mujer del caniche, con la mano sobre la boca y el teléfono firme. La miró a los ojos y asintió casi imperceptiblemente. Testigo. Solo testigo. Ya no era solo un hombre. Era evidencia. Y su arresto era la primera prueba de un juicio que ya había comenzado en su mente. La parte trasera del coche patrulla era una jaula de plástico duro y aire viciado. Olía a desinfectante barato, vómito rancio y el persistente olor metálico del miedo. La puerta se cerró de golpe, encerrando a Samuel Vance en el calor sofocante. Se sentó erguido, con la espalda recta, negándose a desplomarse contra el asiento. Las esposas, dolorosamente apretadas, le obligaban a adoptar una postura antinatural. Pero se concentró más allá del dolor. Su mente era un torbellino de fríos pensamientos tácticos. Ya no era un jubilado disfrutando del sol. Era un prisionero y la batalla había pasado de la calle a la mente. Observó al oficial Cutler volver al asiento del conductor, con una mueca triunfal al mirar por el retrovisor. Cutler estaba entusiasmado con la confrontación, pues la violencia había reafirmado su sensación de poder. «¿Ves eso, Riley?», dijo Cutler, dándole un golpe al volante. «Así es como se trata a estos cabrones con derecho a todo».
Les das 1 centímetro y se creen dueños de ti. Hay que inculcarles el miedo desde el principio. El oficial Riley estaba sentado rígidamente en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el parabrisas, con el rostro lleno de conflicto. No se atrevió a mirar al hombre sangrando en la jaula. Se le revolvió el estómago. Esto no fue policía. Esto fue violencia. Era un anciano. «¿Dean?», dijo Riley en voz baja, apenas audibles. Dijo que estaba en una llamada médica. «Sí, claro». Cutler se burló, alejándose de la acera con un chirrido de neumáticos totalmente innecesario. Llamada médica. Probablemente estaba traficando drogas. Es la única razón por la que los de su calaña están en este barrio. Mira esa camisa. Traficante de drogas. Lo descubro. Samuel escuchó, grabando cada palabra. El perfil, las acusaciones infundadas, todo lo grababa el sistema de audio del coche. Cutler les estaba construyendo el caso de la fiscalía, una frase odiosa a la vez. Samuel decidió que era hora de presionar al eslabón más débil. «Oficial Riley», dijo, con una voz tranquila y resonante que atravesó el ruido de la carretera, haciendo que el joven oficial se sobresaltara. «¿Cuál es el número de placa del oficial Cutler?» Riley dudó, girando ligeramente la cabeza. «Cállate ahí atrás, delincuente», espetó Cutler. Con los ojos centelleando en el retrovisor, Samuel lo ignoró, concentrado por completo en el novato. «Oficial Riley, tiene el deber de identificar a un compañero cuando se lo pidan. Le pido su número de placa. También le pregunto si la cámara del tablero y los sistemas de grabación de audio de este vehículo funcionan». Riley tragó saliva. Sabía que la respuesta a ambas preguntas era sí. Sabía que debía proporcionar el número de placa. Estaba atrapado entre el protocolo y la furia de su compañero. «Su placa es la 729», murmuró Riley, mirando hacia su regazo. «Y sí, la cámara está encendida». «Gracias, agente», dijo Samuel con un tono de silenciosa aprobación. «Ahora, tenga en cuenta para su futuro informe que el oficial Cutler me acusa de traficante de drogas, sin la menor prueba. Tenga en cuenta también que no me ha leído mis derechos, Miranda. Actualmente es cómplice de secuestro y de la fabricación de una causa de arresto». «¿Secuestro?». Cutler rió con una risa áspera y desagradable. «Escuche al señor abogado importante ahí atrás. Vas a la 4ª comisaría. Te arrestarán y pasarás la noche en la celda de los borrachos con el resto de la basura». Fin de la historia. La patrulla aceleró por las cuidadas calles de Summit Creek en dirección a la zona industrial más sórdida de la ciudad, donde se encontraba la comisaría. Samuel continuó su silencioso ataque a la conciencia de Riley. «Siempre hay un momento, hijo», dijo Samuel, con la voz casi paternal. «Un momento en el que eliges de qué lado de la línea estás. Estás en ese momento ahora mismo. Cuando lleguemos a la comisaría, te pedirán que escribas un informe. Puedes escribir la verdad o puedes escribir su mentira. Un camino lleva a una larga carrera. El otro a una celda en una prisión federal como cómplice. Elige con cuidado». El coche se quedó en silencio el resto del trayecto, pero el aire estaba cargado con el peso de la decisión de Riley. Samuel cerró los ojos. Había sembrado la duda. Ahora solo quedaba esperar y ver si crecía en la tierra envenenada del 4º distrito. La 4ª comisaría era un sombrío edificio utilitario de ladrillo que parecía absorber la luz del sol sin reflejarla. Olía a serrín de pino, café quemado y décadas de silenciosa desesperación. Cutler empujó a Samuel por la puerta trasera, un acto de brutalidad para los demás agentes en la sala de procesamiento. El hombre tras el mostrador, el sargento O'Connell, levantó la vista de su crucigrama con expresión de profundo aburrimiento. Era un hombre de unos 40 y tantos, de barriga flácida y ojos cansados, el guardián de este pequeño y miserable rincón del sistema judicial. «¿Qué me has traído, Dean?», preguntó O'Connell con voz áspera y monótona. «Parece que has pescado un pez gordo hoy». «Lo encontré en Summit Creek», anunció Cutler con orgullo, empujando a Samuel contra el mostrador. «¿Se cree un crack?». Me dio un montón de reprimendas, con la postura en alto,
Tuve que abatirlo. Agresión a un agente del orden. Resistiendo a toda costa. O'Connell observó a Samuel de arriba abajo. Vio la costosa camisa morada manchada de sangre, los pantalones a medida, la postura digna e inquebrantable. No vio una amenaza. Vio una molestia. Summit Creek, ¿eh? O'Connell rió entre dientes sin humor. Déjame adivinar. Te dijo que conoce al alcalde. Se inclinó hacia su computadora, con los dedos sobre el teclado. Bueno, terminemos con esto de una vez. ¿Nombre? Vance, dijo Samuel con voz clara y firme. Samuel Aaron Vance. Qué elegante, gruñó O'Connell, escribiendo lentamente con 2 dedos. Ares. Me mudé hace poco. Mi carnet de conducir tiene mi dirección anterior. Mi residencia actual es Crestview Drive, 1040. O'Connell dejó de escribir. Miró a Cutler y sonrió con suficiencia. Esa es la nueva monstruosidad de cristal, la que parece una tienda Apple. Ese lugar es del fiscal general. Se volvió hacia Samuel. ¿Eres el jardinero? El insulto fue descarado, vago y totalmente predecible. Samuel no mordió el anzuelo. Soy residente. O'Connell resopló. Cierto, no voy a poner domicilio fijo. Facilita el papeleo. No harás tal cosa, dijo Samuel, cambiando de tono. El tranquilo jubilado había desaparecido, reemplazado por la imponente presencia de un juez federal. Ingresarás la dirección que te di. Falsificar un informe policial es un delito grave. Les sugiero que no añadan otro delito a la lista que están compilando hoy. El cambio de tono hizo que O'Connell se detuviera, pero Cutler intervino, empujando la cabeza de Samuel hacia adelante. Él no da las órdenes aquí, O'Connell. Yo sí. Pongan lo que quieran. Ahora, tomémosle una foto. Quiero ver su ficha policial. Lo empujaron frente a la tabla de altura en la pared. Se mantuvo erguido, mirando directamente al lente de la cámara. No frunció el ceño ni apartó la mirada. Proyectaba un aura de profunda decepción, como si la propia cámara hubiera fallado, una prueba moral. El flash se encendió, capturando la hinchazón en su mejilla, la mancha oscura de sangre en su camisa, la claridad inquebrantable en sus ojos. Prueba. Permanente. Digital. Lo trasladaron al escáner de huellas dactilares. Presionó los dedos sobre el cristal. La máquina se puso nerviosa y emitió un pitido. En la pantalla de O'Connell apareció una pequeña bandera roja junto al envío de la huella. Marcador judicial federal restringido. ¿Eh? Dijo O'Connell, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla. El sistema está fallando. Dice que hay un marcador federal en estas huellas. Algún tipo de fallo. Había visto señales similares para jueces en ejercicio o empleados federales de alto nivel antes, pero las descartó. Este viejo no podía ser juez. No con Cutler tratándolo así. Pulsó el botón de anulación. Estúpido departamento de informática, murmuró. Nunca arregla nada. Cutler se impacientó. Solo prosésenlo y métanlo en una celda. Quiero escribir el informe. Una llamada, dijo Samuel con voz firme. Tengo derecho a una llamada. O'Connell señaló con el pulgar un teléfono público mugriento en la pared. Vaya, llama a tu abogado. Dile que traiga una bolsa grande de dinero. La fianza por agredir a un policía va a ser muy alta. Samuel se acercó al teléfono, ignorando las escaleras de los otros agentes. El tic-tac de su identidad permanecía en silencio, un secreto que guardaba con fervor. Vieron a un anciano, un problema, un número. No tenían ni idea de que acababan de encerrar una tormenta. La sala de interrogatorios era una pequeña caja sin ventanas, pintada de un repugnante tono beige institucional. El aire estaba viciado, y una única bombilla fluorescente zumbaba en lo alto, proyectando sombras ásperas. Una mesa de metal estaba atornillada al suelo con 2 sillas a cada lado. Era una habitación diseñada para desmoralizar a los demás. El oficial Cutler empujó a Samuel hacia una de las sillas, sintiendo el frío del metal contra su espalda. Siéntate,
le ordenó, como si le hablara a un perro. Cutler se sentó frente a él, inclinado hacia adelante, como un depredador disfrutando de su presa acorralada. Deslizó un formulario preimpreso por la mesa. Estaba repleto de facilidades legales, un formulario estándar de renuncia y admisión de culpabilidad. «Así es el trato, Vance», dijo Cutler, intentando un tono de autoridad magnánima. «Tuviste un mal día». «Yo también. Hagámoslo fácil. Este formulario dice que actuaste de forma errática. Admites resistirte y te disculpas por tu comportamiento agresivo. Lo firmas. Retiramos el cargo de agresión. Pagas una multa por alteración del orden público y te vas de aquí en 1 hora. Sin cárcel, sin problemas. Todos nos vamos a casa». Fue una trampa clásica. Un arma burocrática para encubrir una agresión ilegal. La firma de Samuel validaría la violencia de Cutler, cerraría el caso y enterraría la verdad bajo un montón de papeles. Samuel bajó la mirada al formulario y luego a Cutler. Su mirada era fría y analítica. «¿Dónde está el agente Riley?», preguntó. La pregunta pilló a Cutler desprevenido. «¿Y él qué?», preguntó. «Es un novato, está afuera escribiendo su informe». «¿Mi informe?», preguntó Samuel en voz baja. «¿Entonces le estás dando instrucciones sobre qué escribir?» Instigación al perjurio, otro delito para la lista. El rostro de Cutler se enrojeció de ira. «Deja de hablar de abogado. No eres abogado, eres un criminal. Ahora, ¿vas a firmar el papel o no?» Samuel cogió el formulario. Lo leyó con expresión indescifrable. Por un momento Cutler creyó haber ganado. Pensó que el ánimo del anciano finalmente se quebraba ante la amenaza de pasar una noche en la cárcel. «Necesito un bolígrafo», dijo Samuel. Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de Cutler. «¿Ves? Sabía que eras un hombre inteligente», dijo, sacando un bolígrafo barato del bolsillo de su camisa y abriéndolo. Lo deslizó sobre la mesa. «Firma en la línea inferior. Aprieta fuerte». Samuel tomó el bolígrafo. Sujetó el papel con firmeza. No firmó. En cambio, con un movimiento potente y deliberado, trazó una gran X gruesa que cruzaba el texto de esquina a esquina. La fuerza del bolígrafo rasgó el papel barato. Tapó el bolígrafo. Lo colocó cuidadosamente junto al documento arruinado y deslizó ambos sobre la mesa. «Me niego a firmar tu mentira», dijo Samuel con voz tranquila pero resonante. Cutler miró fijamente a Alex. Observó el rostro tranquilo y desafiante de Samuel. La sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una oleada de rabia pura y sin adulterar. Golpeó con ambos puños la mesa de metal y el sonido resonó en la pequeña habitación. «¡Viejo estúpido!», rugió, inclinándose tanto sobre la mesa que su cara estaba a centímetros de la de Samuel. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Te estaba dando una salida. Ahora te voy a enterrar. Escribiré un informe que diga que me atacaste, que estabas drogado con PCP, que temí por mi vida. ¿Y a quién le van a creer? ¿A un oficial condecorado o a un don nadie acabado con una vena violenta?» Samuel no se echó atrás, no se inmutó. «Creerán la verdad, agente», dijo, «y la verdad no está de su lado. Verá, usted cree que esta sala es su espacio de poder. Cree que, como tiene las llaves y el arma, controla el resultado. Pero ha cometido un grave error». «¿Y cuál es?», preguntó Cutler con desdén. Samuel se inclinó ligeramente hacia adelante. Asumió que yo era el único interrogado en esta sala. La declaración quedó suspendida en el aire, una amenaza escalofriante e incomprensible. Cutler lo miró fijamente, con un destello de genuina confusión y quizás miedo finalmente reflejado en sus ojos. El anciano no estaba destrozado, ni siquiera tenía miedo. Lo estaba juzgando. El estancamiento en la sala de interrogatorios se rompió con el chirrido de la puerta. El sargento O'Connell se asomó con impaciencia. «¿Terminaste con él, Dean? Las celdas se están llenando. Tenemos que trasladarlo». La interrupción rompió el trance de Cutler, alimentado por la ira. Se levantó,
pateando la silla hacia atrás. Sí, hemos terminado. Escupió, mirando a Samuel con enojo. Es todo tuyo. Mándalo a aislamiento. Se negó a cooperar. Mientras sacaban a Samuel, su solicitud de una llamada telefónica ya no era un derecho que se le ofrecía, sino un trámite burocrático que debía completar. O'Connell volvió a señalar el teléfono público destartalado en la zona de registro. Una llamada, 5 minutos. Que cuente. 2 agentes lo observaban de pie. Sus expresiones eran una mezcla de desprecio y curiosidad. Esperaban que llamara a un fiador, a un abogado local agobiado o a un familiar presa del pánico. Estaban acostumbrados a los sonidos de desesperación que salían de ese teléfono. Por favor, dinero. Explicaciones entre lágrimas. Samuel cogió el pesado y grasiento auricular. Ignoró el tono de marcar por un momento, su mente trabajando con precisión. Tenía un movimiento que hacer, una flecha que disparar. Tenía que ser perfecto. No marcó un número local. No marcó un número que pudiera rastrearse fácilmente hasta un bufete de abogados o una casa. Marcó un número de 10 dígitos de memoria. Un número que conectaba con una línea segura y exclusiva, en un majestuoso edificio gubernamental a 200 metros de distancia, en la capital del estado. Era un número que nunca había usado, una línea reservada para las emergencias más graves. El teléfono solo sonó una vez al otro lado, antes de que lo contestara una voz profesional y nítida. Vance. Era una declaración, no una pregunta. No había secretaria ni menú automático. Solo la voz directa y potente de su hijo. David, dijo Samuel, con voz serena, sin delatar el dolor ni la humillación de la última hora. Es tu padre. Hubo una pausa al otro lado. La vida de David Vance era una serie de llamadas programadas y reuniones planificadas. Una llamada no programada de su padre en esta línea privada fue una señal de alarma inmediata. Papá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? La preocupación en la voz de su hijo fue un bálsamo, pero Samuel tenía que mantener la concentración. No podía permitirse el lujo de emocionarse. Tenía que transmitir el mensaje. Estoy detenido, David, dijo Samuel, hablando en voz baja y tranquila. Sabía que la comisaría probablemente estaba grabando la llamada. Estoy en la 4ª comisaría, ciudad de Greenfield. Ha ocurrido un incidente. ¿Custodia? ¿De qué hablas? ¿Qué incidente? La voz de David se agudizó, perdiendo su calidez familiar y adquiriendo el tono incisivo de un fiscal. Hubo un desacuerdo sobre una parada de tráfico, dijo Samuel, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. La situación se intensificó. El agente que lo arrestó se excedió. Hizo una pausa y luego entregó la información clave en clave. David, ¿recuerdas el caso que comentamos la Navidad pasada? ¿El de Filadelfia? Commonwealth versus Smith. Hubo otro silencio en la línea. Samuel casi podía oír cómo giraban los engranajes en la brillante mente jurídica de su hijo. Commonwealth versus Smith no era un caso famoso. Era una demanda de derechos civiles relativamente oscura que habían debatido como un experimento mental. Un agente fabricó pruebas tras una agresión ilegal. Un caso en el que toda la estructura de mando de la comisaría fue declarada cómplice del encubrimiento. Era su código. Significaba que no era un error. Era un delito y estaban intentando ocultarlo. El cambio en la voz de su hijo fue instantáneo. Se volvió gélida. Lo entiendo, papá. Lo entiendo perfectamente. ¿Estás herido? Tengo el labio partido. Tengo la mejilla magullada. Nada permanente. Samuel dijo. Solo mi camisa está arruinada. La morada que me regalaste. Ese detalle personal, aparentemente tan fuera de lugar, fue la señal final. Transmitió la naturaleza personal del insulto, la falta de respeto. Era todo lo que David necesitaba oír. No le digas ni una palabra más a nadie, ordenó David, con una furia contenida y en voz baja. No firmes nada. No respondas a ninguna pregunta. Me encargo yo. Me encargo yo ahora. Lo sé, hijo,
dijo Samuel. Se acabó el tiempo, ladró O'Connell desde el escritorio. Samuel volvió a colocar el auricular en su lugar con cuidado. La llamada había durado menos de 90 segundos. Se dio la vuelta. Cutler lo observaba con una sonrisa burlona. ¿Quién era? ¿Tu mamá o llamaste a la NAACP para que vinieran a llorar por ti? Samuel miró al hombre que lo había golpeado, al hombre que había intentado doblegarlo. Sintió una profunda compasión por él. El oficial era un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Acababa de golpear a un hombre, pero le había declarado la guerra a una institución, y esa institución estaba a punto de derrumbarle el cielo. Llamé a mi hijo, dijo Samuel en voz baja. A 200 metros de distancia, en una amplia oficina esquinera con vistas al Capitolio estatal, el fiscal general David Vance se quedó paralizado, con el teléfono seguro aún pegado a la oreja. El clic de la línea desconectada resonó en la silenciosa sala. Bajó lentamente el auricular, con la mano firme, pero una tormenta de furia pura y fría rugía en sus ojos. Era un hombre que vivía en un mundo de movimientos calculados, maniobras políticas y comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Esto no era un ¿está todo bien? No, dijo David. Y no lo estará hasta que yo lo diga. Comuníqueme con el jefe de la Oficina de Investigaciones Estatales en mi línea privada ahora mismo. Y comuníquenme con el director de la Unidad de Delitos Cibernéticos. Díganle que se prepare para una incautación completa de datos. Quiero una orden judicial para todo el cuarto precinto del Departamento de Policía de Greenfield. Causa probable, secuestro, agresión a una persona mayor y conspiración para violar los derechos civiles. Hubo un silencio atónito, luego un apresurado. Sí, señor. Enseguida, señor. David abrió un cajón cerrado con llave en su escritorio y sacó una computadora portátil. No era la típica máquina gubernamental. Era un dispositivo con cifrado reforzado, que se conectaba directamente a las redes de vigilancia y datos más potentes del Estado. Era el fiscal general. Era el agente de la ley de mayor rango del Estado. Los sistemas diseñados para atrapar criminales ahora apuntaban como un arma contra una pequeña comisaría corrupta. Sus dedos volaban sobre el teclado, su mente legal trabajando con una velocidad y precisión aterradoras. No era solo un hijo en busca de venganza. Era la personificación de la ley, y esa ley había sido gravemente violada. Consultó los registros públicos del Departamento de Policía de Greenfield. Encontró al agente Dean Cutler, placa 729. Vio la foto, su rostro petulante y arrogante. La comparó con la base de datos de asuntos internos. Surgió un patrón. 12 denuncias por uso excesivo de la fuerza en 5 años. Todas desestimadas, todas presentadas por ciudadanos de minorías. Cutler no era un buen policía que cometiera un error. Era un depredador al que se le había permitido cazar durante años. David apretó la mandíbula. Ya no se trataba solo de Cutler. Se trataba de su oficial al mando, el sargento de guardia, de toda la estructura podrida que lo habilitaba y lo protegía. Iba a derribar el edificio ladrillo a ladrillo y echar sal sobre la tierra donde se alzaba. Señor, el director Evans está en la línea 1. Se escuchó la voz de Jessica por el intercomunicador. David contestó. Director, dijo con voz gélida. Tengo una situación de código 1. La detención hostil de una persona protegida. Estoy activando el equipo de respuesta especial del fiscal general. Quiero un convoy de vehículos sin distintivos en la carretera a Greenfield en los próximos 10 minutos. Equipo táctico completo. Quiero que se establezca un perímetro alrededor de la 4ª comisaría. Que nadie entre ni salga. Que la cierren. Entendido, señor fiscal general, respondió el director sin hacer preguntas. Una orden de alerta del fiscal general era la máxima prioridad. David colgó. Miró una foto enmarcada en su escritorio. Era de él y su padre, de pie en las escaleras del juzgado el día que David juró como fiscal general. La mano de su padre estaba sobre su hombro, con los ojos llenos de orgullo. Iban a pagar. Todos iban a pagar. La tormenta se arremolinaba,
y Greenfield no tenía ni idea de que estaba a punto de desaparecer. De vuelta en la cuarta comisaría, el agente Dean Cutler se sentía confiado. Estaba en la sala de redacción del informe, un espacio estrecho que olía a rosquillas rancias, escribiendo su versión de los hechos. Era una obra de ficción, que retrataba a Samuel Vance como un anciano desquiciado y agresivo que había iniciado la confrontación física. Describió cómo se abalanzó sobre él, obligando a Cutler a usar un golpe necesario y controlado para dominar la amenaza. Le había ordenado a un oficial nervioso, Riley, que escribiera una declaración corroborativa. El anciano estaba en una celda. La prueba, para Cutler, era lo que escribiera en esa pantalla. Él era el autor de la verdad. Hizo clic en guardar. Apareció un mensaje de error. Error de red. No se pudo conectar al servidor. Cutler frunció el ceño y lo intentó de nuevo. El mismo mensaje. «Maldito sistema», murmuró. Miró el escritorio de otro oficial que agitaba el ratón con frustración. «Oye, ¿tu ordenador funciona?», preguntó. «No», respondió el oficial. Todo se congeló. Ni siquiera se puede abrir un archivo. En la sala de procesamiento, el sargento O'Connell intentaba contestar un teléfono que sonaba. Lo contestó. Un silencio absoluto. La línea estaba completamente en silencio. Intentó con otra línea, lo mismo. «¿Qué demonios?», refunfuñó. «¿Se han caído los teléfonos?». De repente, todos los monitores de la comisaría parpadearon. El familiar fondo azul de su interfaz desapareció, reemplazado por una pantalla negra. En el centro apareció un sello blanco puro. El sello oficial de la Fiscalía General del Estado. Debajo, en negrita, un mensaje comenzaba a escribirse carácter por carácter. «Este sistema está ahora bajo el control de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía General. Todos los datos están siendo protegidos. No intente apagar su terminal. No intente interferir. Sus acciones están siendo grabadas». Una oleada de confusión y miedo invadió la comisaría. Los agentes se levantaron de sus escritorios, mirando las pantallas con incredulidad. Esto era imposible. Parecía sacado de una película. En la sala de informática del sótano, los racks de servidores de la comisaría, que normalmente zumbaban con un suave zumbido, cobraron vida de repente. Los ventiladores se pusieron a toda marcha, sonando como un motor a reacción. Las luces verdes y ámbar parpadeaban a un ritmo frenético y caótico. No se estaban escribiendo datos, estaban extrayéndolo. Extrayéndolo a una velocidad increíble, a través de una puerta trasera de seguridad, que la Fiscalía General había incorporado en todos los sistemas municipales del estado, para emergencias como esta. El informe falsificado de Cutler, el que había intentado guardar, fue copiado. La grabación original, sin modificaciones, de la cámara del tablero de su patrulla fue copiada. El audio del asiento trasero fue copiado. Años de archivos de asuntos internos, correos electrónicos e informes de casos. Un fantasma en la máquina estaba absorbiendo toda la esencia digital de la cuarta comisaría. Cutler corrió de la sala de informes a la sala principal, con el rostro ceniciento. Vio el sello del fiscal general en todas las pantallas. Su bravuconería se desvaneció, reemplazada por un miedo frío y repugnante. La llamada telefónica, la actitud tranquila y escalofriante del anciano. Todo se desplomó sobre él de golpe. No era un vagabundo cualquiera. Había cometido un error. Un terrible error que le arruinó la vida. «Vance», susurró. El nombre de repente le supo a veneno. Pensó en la dirección. La casa que parecía una tienda Apple. La casa del fiscal general. ¡Ay, Dios! Su primer instinto fue destruir la evidencia física, la tarjeta de memoria de la cámara del tablero. «¡Riley!», gritó al ver a su compañero, que estaba paralizado, mirando la pantalla. «¡El coche patrulla! ¡Tenemos que borrar la tarjeta!». Se dirigió a la puerta, una mirada de desesperada y salvaje en sus ojos. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el sonido comenzó. Un golpe sordo y rítmico se sintió más que se escuchó.
¡Pum! 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 Se hizo más fuerte, vibrando a través del suelo, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. Era el sonido de helicópteros acercándose, pero no había helicópteros. Era el sonido de vehículos tácticos pesados, acercándose a toda velocidad. El sargento O'Connell, un hombre que llevaba 20 años trabajando en este puesto, se acercó a la ventana delantera y miró a través de las persianas. Su rostro se desencajó por la sorpresa. «Dean», dijo con la voz entrecortada, «tienes que ver esto». El fantasma de la máquina había terminado. La caballería había llegado. La imagen que se veía desde las ventanas delanteras de la cuarta comisaría era de un poder coordinado aterrador. Un convoy de 5 Chevrolet Suburban, idénticos y sin pintura, se detuvo en una formación de V perfecta, bloqueando toda la calle y la entrada al estacionamiento de la estación. No había luces intermitentes ni sirenas. El silencio de su llegada era más amenazante que cualquier ballena. Las puertas de las camionetas se abrieron al unísono. Los hombres salieron en tropel, moviéndose con una velocidad fluida y disciplinada que hacía que los policías locales parecieran aficionados. No llevaban uniformes policiales estándar, vestían equipo táctico negro, chalecos antibalas, cascos y chalecos antibalas con las llamativas letras amarillas de investigador estatal, estampadas en el pecho y la espalda. Llevaban carabinas de cañón corto, listas y agachadas, con movimientos precisos y eficientes. Un equipo se desplegó, creando un perímetro seguro alrededor del edificio. Otro equipo, liderado por un hombre alto, de rostro adusto y trajeado, comenzó a avanzar hacia la puerta principal. «¡Cierren con llave! ¡Cierren las puertas!», gritó Cutler, presa del pánico. El sargento O'Connell, forcejeando con un manojo de llaves, logró echar el cerrojo de las puertas de cristal justo cuando los investigadores principales llegaban a la escalera. El hombre del traje no se detuvo, no llamó, no sacó una orden judicial. Simplemente asintió con la cabeza al hombre corpulento que estaba detrás de él, que portaba una herramienta hidráulica de demolición. Las fauces de la vida. «¡Investigadores estatales!», gritó el hombre del traje. Su voz se oía fácilmente a través del cristal. «¡Abran la puerta ahora! No pueden entrar», gritó O'Connell con la voz quebrada. «Esto es una comisaría. Necesitan una orden judicial». El hombre del traje levantó su teléfono. En la pantalla había un PDF de una orden judicial recién firmada con la firma de un juez federal. «Tengo una», dijo con calma. «Tiene 3 segundos para abrir esta puerta antes de que yo la abra». Antes de que O'Connell pudiera procesar la orden, el hombre con la herramienta de forzar la entrada se adelantó. Colocó las mordazas contra el mecanismo de la cerradura. Con un agudo chirrido hidráulico, las mordazas de acero se cerraron. ¡Crujido! Toda la cerradura, junto con un trozo del marco metálico de la puerta, se desprendió con un chirrido de metal retorcido. La puerta de cristal se abrió hacia adentro, inservible. Los investigadores irrumpieron en el vestíbulo, con las armas en alto. Que nadie se moviera, manos donde pudiera verlas. Los agentes de la comisaría cuarta, acostumbrados a ser los que daban las órdenes, se quedaron paralizados. Los superaban en número, armamento y maniobrabilidad. Su pequeño reino acababa de ser invadido por un ejército superior. Uno a uno, levantaron las manos. El hombre del traje, el investigador principal Mark Ramsey, entró con paso decidido en el centro de la sala, observando con la mirada los rostros de los atónitos oficiales. «Tengo una orden para la incautación de todas estas instalaciones y todos sus bienes», anunció, con una voz que exigía silencio absoluto. «Estamos llevando a cabo una investigación federal de derechos civiles. Todos serán detenidos e interrogados. Sus armas serán aseguradas». Miró directamente a Cutler, cuyo rostro palideció. «Busco al oficial Dean Cutler». Cutler sintió que una docena de ojos se posaban sobre él. No había dónde correr, dónde esconderse.
Bajó las manos lentamente. Ramsey les hizo un gesto a 2 de sus hombres. Es él, asegúrenlo. Los 2 investigadores se acercaron, agarrando los brazos de Cutler y colocándolos a la fuerza tras su espalda. No usaron esposas estándar. Usaron esposas flexibles de plástico de alta resistencia, ajustándolas firmemente. Mientras se lo llevaban, las pesadas puertas principales, que habían sido abiertas de par en par, enmarcaron una nueva figura. Un hombre con un traje oscuro impecablemente confeccionado entró, con el rostro convertido en una máscara de furia fría y contenida. Era el fiscal general David Vance. Había llegado para supervisar personalmente la demolición. La sala se sumió aún más en el silencio. El rey había venido a presenciar la caída de los traidores. El fiscal general David Vance recorrió el vestíbulo de la 4ª comisaría como si fuera suyo, lo cual, a todos los efectos, ya lo era. El aire estaba impregnado del silencio atónito de los agentes locales y la discreta profesionalidad de sus investigadores. Su mirada, fría y penetrante como astillas de pedernal, recorrió la sala, catalogando cada detalle. Vio el miedo en los rostros de los hombres sin forma, la patética y desmoronada bravuconería del sargento O'Connell, y el terror salvaje y aterrado en los ojos de Dean Cutler, quien estaba siendo sujetado firmemente por 2 agentes estatales. Pero David no los buscaba. Buscaba a un hombre. El investigador Ramsay lo encontró en el centro de la habitación. «Señor, la escena está segura. Todo el personal está detenido». «¿Dónde está?», preguntó David en voz baja y tensa. «En las celdas de detención, señor», respondió Ramsay, señalando hacia un pasillo gris. «Está ileso, salvo por las lesiones iniciales». David asintió una vez, con un gesto brusco y breve. Caminó por el pasillo, sus zapatos lustrados repiqueteando en el linoleum, un sonido que resonaba como el tic-tac de un reloj. Llegó a la zona de detención. A través de los barrotes de una pequeña celda, lo vio. Su padre, Samuel Vance, estaba sentado en un duro banco de metal. No estaba encorvado. Estaba sentado con la espalda recta, las manos apoyadas en las rodillas, un retrato de dignidad inquebrantable. La sangre se había secado en su camisa morada, una mancha oscura y fea. Tenía el labio hinchado y un moretón morado oscuro comenzaba a formarse en su pómulo. David se detuvo frente a la celda. Miró el rostro de su padre. En ese momento, él no era el fiscal general. Era solo un hijo. Al ver al hombre que era su héroe, su brújula moral se vio maltrecha y enjaulada. Una oleada de dolor y rabia tan profunda que casi le dobló las rodillas lo invadió. Había dedicado su carrera a poner a hombres violentos tras las rejas, pero nunca había sentido una furia tan personal, tan primaria. Samuel levantó la vista. Sus miradas se cruzaron a través de los barrotes de acero. No parecía destrozado ni asustado. Parecía cansado. Pero sus ojos reflejaban la misma inteligencia aguda, la misma fuerza serena de siempre. Le dedicó a su hijo un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Un asentimiento que decía: «Estoy bien. Ahora haz tu trabajo». Un investigador se adelantó apresuradamente con una llave y abrió la puerta de la celda. Esta se abrió con un fuerte crujido. David entró. No habló. Extendió la mano y tocó suavemente la mejilla magullada de su padre. Samuel se estremeció levemente al contacto. «Estoy bien, David», susurró Samuel con voz ronca. «Solo estoy enojado». «Lo sé», dijo David con la voz cargada de emoción. «Yo también estoy enojado». Ayudó a su padre a ponerse de pie. Al salir del bloque de celdas y regresar al vestíbulo principal, un silencio invadió la sala. Todos los oficiales, todos los agentes, observaron cómo el abogado más poderoso del estado guiaba con delicadeza a su anciano padre, herido por la comisaría. La imagen fue devastadora. Era un retrato vívido del crimen cometido. David condujo a su padre a una silla y luego se giró hacia la sala. Su mirada se encontró con la de Cutler. Caminó lentamente hacia el oficial caído en desgracia hasta que estuvo justo frente a él. No gritaba. No lo necesitaba.
Su voz era un susurro bajo y escalofriante que rompió el silencio. «Oficial Cutler», empezó David. «Me llamo David Vance. Soy el fiscal general. Y ese hombre al que golpeaste, ese hombre al que metiste en una jaula», señaló a su padre, «es Samuel Vance, un juez federal jubilado. Mi padre». El rostro de Cutler palideció por completo. Empezó a temblar, un temblor violento e incontrolable. Por fin lo entendió. No solo había golpeado a un anciano, había agredido al mismísimo padre de la ley. «¿Tú?», continuó David, bajando aún más la voz, convirtiéndose en un siseo venenoso. «Vas a aprender una lección muy dura. Vas a aprender que algunas líneas, cuando las cruzas, nunca podrás deshacerte de ellas». La promesa flotaba en el aire, la promesa de un ajuste de cuentas frío y metódico. «Quiero una pantalla», ordenó David Vance. Y su voz resonó en el recinto silencioso. «Y quiero que todos vean». Sus agentes se movieron con rapidez y eficiencia. Un gran monitor portátil fue llevado al centro de la sala y conectado a una computadora portátil reforzada. La pantalla se encendió, y los murmullos de los oficiales detenidos se apagaron. Todas las miradas estaban fijas en el monitor. David se giró hacia su padre. «Papá, no tienes que volver a ver esto». Samuel negó con la cabeza, con expresión sombría. «No, que todos vean. Que vean lo que protegen». Se reprodujo el primer archivo. Era la grabación de la cámara del coche patrulla de Cutler, impecable y sin editar, confiscada del servidor momentos antes de que Cutler pudiera destruirla. El video era claro, el audio nítido. Toda la sala observaba la escena. Las respuestas educadas y lógicas de Samuel, la creciente agresividad de Cutler, los tímidos intentos del agente Riley por calmar la situación. Oyeron a Cutler gruñir. «Yo soy la señal». Lo vieron sacar al hombre de 72 años de su coche. Y entonces vieron el puñetazo. El sonido, amplificado por los altavoces, hizo que varios agentes en la sala se estremecieran. La imagen de la cabeza de Samuel echándose hacia atrás, el chorro de sangre contra la seda púrpura. Fue brutal, cobarde e innegable. Un gemido colectivo recorrió la sala. Los policías locales apartaron la mirada, avergonzados. Esto no era una zona gris. Esto no era una situación de «él dijo, él dijo». Este era un crimen capturado en alta definición. «No se estaba defendiendo», susurró un joven oficial con voz llena de asco. «Ni siquiera levantó las manos», continuaba el video. Mostraba a Cutler gritando, agrediendo a un oficial, después de haber lanzado el puñetazo. Lo mostraba esposando a un hombre que no opuso resistencia. La mentira quedó al descubierto. Se reprodujo el segundo archivo. Era el audio de la parte trasera de la patrulla. La sala escuchó en un silencio horrorizado la diatriba racista de Cutler, sus acusaciones infundadas de que Samuel era traficante de drogas. Oyeron el interrogatorio sereno y metódico de Samuel al agente Riley, y también sus respuestas cómplices y murmuradas. El joven agente, de pie contra la pared, parecía que iba a vomitar. Había elegido su bando y se había equivocado. Eso que dijo David Vance, señalando la imagen congelada del rostro gruñón de Cutler en la pantalla, no es un agente de policía. Ese es un matón con placa cometiendo un crimen de odio. Volvió la mirada hacia Cutler, quien ahora lloraba a mares, con el rostro convertido en una patética máscara de terror y autocompasión. No lo sabía. Cutler sollozó. «Lo juro por Dios, no sabía quién era, y ese es tu verdadero crimen». David respondió con la voz como un látigo. «¿Crees que su identidad fue la causa de tus actos? ¿Crees que si hubiera sido fontanero, conserje o simplemente un hombre anónimo sin un hijo poderoso, esto habría sido aceptable? Admites que te haces justicia por tu riqueza y estatus. Acabas de confesar ante 50 testigos la esencia de tu propia corrupción». Se acercó a Cutler. «No mereces llevar ese uniforme». Extendió la mano y, con un solo movimiento brusco, arrancó la placa plateada de la camisa de Cutler,
El sonido de los alfileres metálicos rasgando la tela fue escandalosamente fuerte. ¡Rasg! Luego arrancó la placa del otro lado. Sostuvo la placa en la palma de la mano y la dejó caer al suelo, donde aterrizó con un ruido metálico sordo. La humillación suprema. Dean Cutler ya no era un oficial, era solo un criminal, despojado de su poder, esperando su celda. Los días y semanas posteriores a la redada en la comisaría cuarta fueron un torbellino de demolición metódica. La propia estación seguía siendo una escena de un crimen federal, fuera del alcance de la policía local, repleta de investigadores estatales y agentes del FBI. El fiscal general David Vance había cumplido su palabra. No solo estaba extirpando un tumor, estaba irradiando toda la zona para asegurar que el cáncer no volviera. Se auditaron todos los expedientes de los últimos 10 años. Se reabrieron todas las denuncias por uso excesivo de la fuerza. Se convocó un gran jurado federal y el testimonio fue contundente. El sargento O'Connell, acusado de falsificación de registros, cantó como un canario. Detalló una larga cultura de corrupción supervisada por el capitán de la comisaría, un hombre que animaba a sus oficiales a grabar a los barrios más pobres con confiscaciones de efectivo y cargos falsos. El oficial Riley, aterrorizado y ante el fin de su carrera, accedió a testificar contra Cutler a cambio de que se le reconociera un delito menor. Había tomado la decisión equivocada en el momento, pero ahora intentaba desesperadamente volver al camino correcto. La corrupción se agravó más de lo esperado. La investigación descubrió un fondo para sobornos, un vínculo directo con la alcaldía y un patrón de evidencia oculta que era sistemático, no incidental. El capitán del distrito fue imputado. 2 tenientes fueron imputados. El alcalde anunció que no se presentaría a la reelección, alegando motivos de salud, justo un paso antes de los cargos federales. Fue una limpieza total. David Vance trabajó con una furia fría e implacable. Lo impulsaban el amor de un hijo y el celo de un fiscal por la justicia. Visitaba a su padre todos los días. Samuel se estaba recuperando. Las heridas físicas sanaban más rápido que las emocionales. Rara vez hablaba del incidente, pero seguía las noticias de la investigación con una satisfacción silenciosa y sombría. Observaba cómo la ley, la institución a la que había dedicado su vida, se curaba lenta y dolorosamente. Una tarde, 3 meses después del arresto, David convocó una reunión en una sala de conferencias prestada en el juzgado del condado. Había convocado a una docena de agentes de la ahora diezmada cuarta comisaría, los mismos que, tras extensas, las entrevistas se habían considerado limpias. Eran en su mayoría oficiales jóvenes, que habían mantenido un perfil bajo y un historial impecable, que habían estado silenciosamente disgustados por la forma de actuar de Cutler, pero eran demasiado impotentes para detenerlo. Estaban sentados nerviosos, sin saber si estaban allí para ser despedidos o ascendidos. A la cabecera de la mesa se sentaba una mujer de unos 40 años, la sargento María Flores. Era una policía dura y sensata, con 15 años en la policía y una reputación de integridad intachable. Había presentado una denuncia contra Cutler hacía años, lo que le valió la exclusión extraoficial de la vieja guardia para ascensos. David Vance entró en la sala. «Gracias por venir», dijo, yendo directo al grano. «Como saben, la cuarta comisaría se está reconstruyendo desde cero. Necesita un nuevo liderazgo. Un liderazgo que entiende que la placa es un escudo para el público, no una espada para el oficial». Miró a su alrededor y su mirada finalmente se posó en Flores. Sargento Flores, al revisar los archivos, su nombre surgió repetidamente. Tiene un historial impecable de desescalada. Tiene más reconocimientos de la comunidad que nadie en esta ciudad. Y tuvo el coraje de enfrentarse al oficial Cutler cuando nadie más lo hizo. Ese es el tipo de personaje que este departamento necesita. Hizo una pausa. Con efecto inmediato, lo ascenderé a capitán del cuarto precinto. Su misión es reconstruirlo. Elija a su personal de mando entre las personas presentes en esta sala.
Restablezca la confianza que se ha roto. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Flores lo miró sin palabras. La habían ignorado durante años, una paria en su propio departamento. Ahora, el propio fiscal general le entregaba las llaves del reino. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero contuvo las lágrimas y enderezó la espalda. «No lo defraudaré, señor», dijo, con la voz llena de una nueva y férrea determinación. La vieja guardia había desaparecido. Una nueva acababa de ser ungida. La larga y difícil labor de sanación por fin podía comenzar. 6 meses después del asalto en Crestview Drive, el interior de un tribunal federal estaba silencioso y en silencio. El aire estaba cargado de expectación. En la mesa de la defensa, Dean Cutler parecía una versión vacía de sí mismo. Había perdido peso, su piel era superficial, y su arrogante arrogancia había desaparecido, reemplazada por una permanente mirada de angustia en sus ojos. Llevaba un traje que le quedaba mal, un patético disfraz de respetabilidad que no podía ocultar el desastre de su vida. En la primera fila de la galería, Samuel Vance estaba sentado con su hijo, David. Samuel vestía un sencillo traje gris oscuro. El único toque de color era un pequeño pañuelo de bolsillo de seda púrpura, un discreto acto de desafío y recuerdo. No estaba allí para vengarse. Estaba allí como testigo para presenciar el último capítulo de este proceso legal hasta su conclusión. El jurado había emitido su veredicto 1 hora antes. Culpable de todos los cargos. Privación de derechos bajo pretexto de la ley. Perjurio. Conspiración. Las palabras cayeron como mazazos, cada una sellando el destino de Cutler. Llegó el momento de dictar sentencia. La jueza, una mujer severa y sensata llamada Helen Carter, miró desde su estrado al hombre destrozado en la mesa de la defensa. «Señor Cutler», dijo con voz desprovista de compasión, «no solo le ha fallado a su comunidad, sino que ha deshonrado la idea misma de la aplicación de la ley. Hiciste un juramento de defender la ley, y la usaste como arma para alimentar tus propios prejuicios y rabia». El abogado de Cutler hizo una última y desesperada petición de clemencia, hablando de su familia y sus años de servicio, y calificó la agresión como un terrible lapsus momentáneo de juicio. La jueza Carter permaneció impasible. Un lapsus momentáneo no implica una conspiración para inventar pruebas ni sobornar a un consejero para cometer perjurio, dijo ella. El tribunal escuchará ahora la declaración de la víctima. David apretó suavemente el hombro de su padre. Samuel se levantó y caminó hacia el podio. Ajustó el micrófono con manos firmes. No miró al juez, sino directamente a Dean Cutler. «Señor Cutler», comenzó Samuel, con el tono tranquilo y mesurado que había dominado los tribunales durante 40 años. «Llevo 6 meses pensando qué decirle hoy. ¿Debería hablar del dolor, el miedo, la humillación de ser golpeado y arrestado por un delito que no cometí? No, porque esto nunca se trató realmente de mí». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. Se trataba de las personas que no pudieron llamar al fiscal general. Se trataba de las innumerables personas a las que acosaste, intimidaste y agrediste, que no tuvieron ningún recurso, cuyas quejas fueron arrojadas a la basura. Fui justo a quien elegiste por error. Cutler finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró, apenas audibles. «Lo siento mucho. Tomo nota de tu disculpa», dijo Samuel, con expresión inmutable. «Pero tu disculpa no puede reparar el profundo daño que has causado a la confianza entre el pueblo y la policía. Te convertiste en aquello que juraste combatir. Usted fue la oscuridad, y por eso debe haber un ajuste de cuentas». Se volvió hacia el juez Carter. «Su señoría, no vine aquí hoy como víctima, vine como funcionario del tribunal, un tribunal que usted ahora preside. Y le pido que dicte una sentencia que envíe un mensaje no solo al señor Cutler, pero a cualquier oficial que crea que la placa lo convierte en rey. La ley es un escudo para todos, o un arma para unos pocos. No hay término medio». Samuel regresó a su asiento. El silencio era absoluto.
La jueza Carter miró las directrices de sentencia y luego a Cutler. Decano Cutler, dijo con voz firme. Por sus crímenes, por traicionar su juramento y a su comunidad, este tribunal lo condena a 216 meses de prisión federal. 18 años. Una exclamación colectiva recorrió la sala. 18 años en una penitenciaría federal donde los expolicías son carne fresca. Era, a todos los efectos, una cadena perpetua. Mientras los alguaciles se lo llevaban, David Vance, un hombre destrozado y lloroso, rodeó con el brazo los hombros de su padre. Al final, la ley había prevalecido. La balanza, una vez violentamente desequilibrada, había sido escrita. Un año después, el sol volvió a proyectar su resplandor dorado sobre Crest View Drive. La nueva patrulla comunitaria de la capitana María Flores avanzaba lentamente por la calle. Dentro, una joven novata, con apenas 6 meses de experiencia, estaba sentada a su lado. Al pasar junto al roble, señaló. «Ese lugar», dijo. «Ahí es donde ocurrió. Lo llamamos Vance Point». La novata asintió, pues había oído la historia una docena de veces en la academia. Era una leyenda, ahora, una advertencia. Era el lugar donde un rey con camisa morada había derrocado un reino corrupto con solo su dignidad y la verdad. Siguieron adelante, no como depredadores, sino como guardianes. La confianza aún no estaba completamente restaurada. Eso llevaría años, incluso una generación. Pero el trabajo había comenzado. La herida estaba siendo sanada. En su nuevo hogar, Samuel Vance estaba sentado en el patio leyendo un libro. La leve cicatriz en su mejilla era un recordatorio permanente, una línea plateada de memoria. Ya no la veía como una marca de violencia, sino como una insignia de honor, el precio pagado por una lección necesaria. Había recibido el puñetazo para demostrar que el escudo de la ley debe proteger a todos, o no protege a nadie. El sistema se había doblegado, pero no se había roto. Con la ayuda de buenas personas, se había corregido. Demostró que la rendición de cuentas no es un regalo, sino un derecho que debe exigirse, a veces con un gran coste personal. ¿Qué opinas de la sentencia de 18 años? ¿Fue justa o demasiado severa? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Samuel Vance? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia de justicia te recordó que nadie está por encima de la ley, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para recibir más historias importantes.